Sergio, un joven soldado de 24 años, nunca imaginé que su vida terminaría marcado por lo que estaba a punto de experimentar cuando fue reclutado para la guerra. Él creía que estaba luchando por una causa justa. Su visión del mundo era simple: para proteger a su país y a su familia. Las imágenes que había visto en las noticias de las atrocidades cometidas por sus enemigos lo había hecho decidido y lleno de un sentido de misión, pero cuando llegó al campo de batalla pronto se dio cuenta de que la guerra no era lo que había imaginado. El caos, la violencia y el dolor eran intensos, y cada decisión que tomó en combate parecía reflejar la realidad. No estaba preparado para afrontar. Poco a poco Sergio empezó a distanciarse del joven. Había sido idealista antes de ser enviado al frente. En los primeros días, él todavía intentó mantener su humanidad. Cuando se encontró con civiles en zonas de conflicto, los miró con cansancio, con una mezcla de compasión y miedo. Él sabía que eran víctimas, pero también sabía que podían ser enemigos disfrazados. Sus órdenes eran claras: eliminar cualquier amenaza, sin importar de dónde venga. Pero con el tiempo, la línea entre lo que era una amenaza y lo que era simplemente un civil, alguien que intenta sobrevivir en medio del horror, se volvió cada vez más borroso. Las atrocidades comenzaron a ocurrir casi sin que él se diera cuenta. Al principio, se negó a disparar a personas inocentes, pero pronto se dio cuenta de que si no lo hacía él mismo podría convertirse en un objetivo para aquellos que no dudaron en atacar. La violencia que presenció primero desde lejos, luego cada vez más cerca, comenzó a moldear su carácter y sus decisiones. La primera vez que Sergio cometió un acto, él sabía que estaba mal. Durante una operación en medio de un pequeño pueblo, después de un ataque aéreo contra las fuerzas enemigas, él y sus compañeros fueron enviados para garantizar que nadie se quedara atrás. Cuando llegaron, encontraron mujeres y niños, personas que simplemente intentaban esconderse de los bombardeos. Sergio dudó, los miró, pero las órdenes eran claras: no dejar a nadie con vida. La vacilación duró solo un momento, y a él le gusta todo el mundo a su alrededor. Hizo lo que le dijeron. El primer grito que escuchó todavía resonaba en su mente. Pronto se convenció de que él había actuado de manera necesaria, justificando sus acciones con el peso de la guerra y la supervivencia, pero el frío que sentía no desapareció. La idea de que había quitado la vida a personas inocentes ahora lo consumía. A medida que pasaban las semanas, Sergio empezó a creer que esto era todo parte de lo que era necesario para ganar la guerra. Se había acostumbrado a ver los civiles como una amenaza potencial, y sus sentimientos de empatía y la compasión se había convertido en fría indiferencia. Sabía que al cometer estas atrocidades, estaba perdiendo una parte de sí mismo, pero parecía que era el precio que tenía que pagar por sobrevivir. Sergio empezó a justificar sus acciones internamente, diciéndose a sí mismo que él era solo un peón en un juego más grande. Se repetía a sí mismo una y otra vez que sus órdenes eran garantizar la seguridad de todos, que lo que estaba haciendo era por el bien común. Cada vez que su arma se disparaba, un pedazo de su humanidad se había ido, pero se sintió más fuerte. Se estaba convirtiendo en el soldado que la guerra exigía, impersonal y eficiente, sin lugar para la debilidad. El campo de batalla se estaba volviendo cada vez más una extensión de su propia existencia. Sergio se encontró a sí mismo, ya no pensaba en lo que estaba bien o mal, se había convertido en una máquina de guerra, automatizado e incuestionable. Cuando recibió órdenes, él lo siguió sin dudarlo. El sonido de los disparos, el olor a pólvora y la tensión constante se había convertido en parte de su vida diaria. Apenas reconoció al hombre que había sido antes de la guerra. Su humanidad parecía distante, como si estuviera viendo a otra persona vivir su vida lejos de esa dura e implacable realidad. Ya no sentía ira ni tristeza, lo que le había molestado anteriormente: la sangre, los gritos, el dolor, ahora parece normal. La masacre de civiles, una práctica que había condenado antes de la guerra, se convirtió en solo parte del proceso, un mal necesario, un sacrificio. Se justificó con la carga de ser soldado. Sin embargo, no todos a su alrededor se habían adaptado tan fácilmente. Marcos, su compañero de batalla, fue uno de los pocos que todavía cuestionaba las órdenes. Cuando el comandante dio la orden de avanzar un nuevo pueblo, Marcos se opuso, diciendo que había niños y mujeres en la zona. Las tensiones aumentaron entre los soldados. Sergio observó la lucha interna de Marcos, pero algo dentro de él permaneció impasible.
Ya no sentía compasión por nadie para él. La guerra ya no se trataba de proteger la patria, pero sobre quien sobreviviría cuando Marcos finalmente cedió y siguió. Los demás se convirtieron en soldados como los demás. Ya no me opongo. Sergio notó cómo las palabras de Marcos parecían más huecas. Con el paso del tiempo, ahora sabía lo que realmente necesitaba, y las objeciones se estaban convirtiendo en una carga. No quería llevar la secuencia de operaciones, brutalizó aún más el alma de Sergio. Cada nuevo ataque, cada nueva masacre parece borrar un pedazo de su identidad. Durante una misión en un pueblo donde se decía que se escondían los insurgentes, Sergio lideró la carga y sin dudarlo hizo lo que sabía que tenía que hacer, pero algo que no podía nombrar comenzó a carcomerlo por dentro. No miró los rostros de sus víctimas, pero cuando se dio cuenta de que el miedo en los ojos de un niño reflejó su propia humanidad perdida, Sergio sintió un ligero temblor, algo que le hizo cuestionarse su propia capacidad para continuar, pero rápidamente descartó la idea. No había tiempo para dudas, así es como funcionaba la guerra, pensó. Él tuvo que matar la parte de él que todavía quería sentir compasión. La tensión aumentó aún más cuando en uno de sus momentos de descanso Sergio habló con Lucas, un soldado más veterano, sobre los horrores que habían presenciado. Lucas, con una frialdad que sorprendió a Sergio, simplemente dije que te acostumbrarías. No hay otra manera. Estas palabras resonaron en la mente de Sergio. Ya no sabía lo que hacía. La línea entre quien era él y a quien la guerra le había obligado a ser estaba cada vez más borroso. Sergio se estaba convirtiendo en lo que tanto temía, un monstruo, pero siguió adelante convencido de que lo que hacía era necesario, una parte del juego de supervivencia. Después de todo, él solo estaba siguiendo órdenes. Pero mientras pensaba en ello, la sonrisa forzada que llevaba al mirar a Lucas al final de la conversación parecía ocultar el verdadero dolor que todavía se negaba a afrontar. Los meses se alargaron y Sergio empezó a perder todo rastro de quien había sido antes de la guerra. Las noches en las que por fin logró dormir fueron invadidos por pesadillas en el que revivió los rostros de sus víctimas, los niños que había matado, las madres que rogaron por sus vidas, pero cuando se despertó el peso de la realidad era aún más pesado. Se dijo a sí mismo que esto era parte de la guerra, que tenía que seguir adelante, pero a medida que pasaban los días, empezó a darse cuenta de que sus propias palabras sonaban huecas. Sergio ya no quería pensar en el daño psicológico que había causado. Cuando miró a sus compañeros, se dio cuenta de que todos estaban perdiendo algo en sí mismos. El soldado en él, que más tarde se convertiría, ya no era un ser humano, pero una sombra de un ser que existía solo para seguir órdenes. Sin duda se sentía cada vez más distante de quien había sido antes de todo esto. La misión particularmente violenta se convirtió en el punto de inflexión durante un ataque a un pueblo que se decía que apoyaba la resistencia enemiga. Sergio fue el encargado de dar la orden de invadir. Él y sus compañeros asaltaron las casas, matar a cualquiera que se ha visto intentando escapar. Cuando entró en una casa y encontró una familia escondida en el ático, pasó algo que él nunca podría haber imaginado. El padre de familia, un hombre frágil, suplicó por su vida, pero Sergio, cegado por la rabia y la venganza, no lo dudó. La ejecución fue rápida, casi sin emoción, pero mientras miraba a los hijos del hombre, algo dentro de él tembló. Sergio sintió una ola de arrepentimiento, pero rápidamente lo sacudí. Lo que importaba era completar la misión. Intentó borrar lo que había sentido y se obligó a continuar, pero las imágenes de los ojos asustados de los niños lo persiguió durante toda la noche. Esa noche, mientras Sergio intentaba descansar, tuvo una visión de un niño, tal vez no mayor que su hermana, con la cara cubierta de sangre, con los ojos llenos de miedo. Ella lo miró con una mezcla de confusión y tristeza. Sergio se sentó en la cama, intentando alejar la imagen, pero cuanto más intentaba distraerse, cuanto más fuerte venía. Sintió que se hundía en algo. Ya no sabía cómo controlar su mente. Estaba dividida, y las emociones que una vez habían sido claras y definidas, se volvió turbio y conflictivo. Por un breve momento, sintió en el fondo que lo había perdido todo, que podría haberse salvado, pero al mismo tiempo trató de convencerse a sí mismo que su acción estaba justificada por la necesidad de eliminar al enemigo. Ya no había lugar para la compasión, ya no había espacio para lo que una vez creyó que era bien. Cuando la misión terminó y el horror cayó sobre él, Sergio intentó justificar sus acciones. Una vez más, se repetía a sí mismo que solo estaba siguiendo órdenes, solo estaba haciendo mi trabajo, soy un soldado,
pero algo dentro de él sabía que esto ya no era lo que quería hacer. Mientras miraba a los otros soldados, Sergio vio un reflejo de sí mismo. Todos fueron cambiados, perdidos en su propia justificación de la violencia. Ya no había espacio para la humanidad, se había convertido en una máquina de guerra. Mientras miraba hacia el horizonte y pensé en lo que quedaría después de que la guerra terminó, una sensación de vacío lo invadió. ¿Qué sería de él cuando todo terminara? ¿Cómo podría volver a una vida normal? Después de todo lo que había hecho, sabía que en algún lugar la guerra había conquistado la parte de su alma que todavía creía en la justicia. Con la misión terminada, Sergio sintió que algo dentro de él ya no se le podía arreglar. Regresó a la base, pero los recuerdos de lo que había hecho, la violencia que había presenciado y las vidas que había destruido se convirtió en una carga insoportable. Durante los siguientes días, se entregó al silencio, a aislarse de los demás. No quería hablar de la guerra, no quería discutir lo que había pasado. Al mirar a sus compañeros, se dio cuenta de que eran todos lidiando con los mismos fantasmas, pero nadie parecía dispuesto a admitir la verdad. Se habían alejado de lo que había sido su humanidad, construyendo muros a su alrededor para proteger lo que quedaba. Sergio, sin embargo, ya no podían construir tales muros. El dolor de lo que había hecho se filtró en sus pensamientos, y el peso de la culpa se hizo más fuerte con cada día que pasa. Aún con todo el sufrimiento interior, Sergio sabía que no había vuelta atrás. Miró las cicatrices que la guerra había dejado en su alma, y sabía que de alguna manera se había convertido en parte de este ciclo de violencia. Trató de convencerse a sí mismo de que cuando la guerra terminara podría recuperar su humanidad, para volver a la vida que una vez tuvo, pero al mismo tiempo sabía que esto era una ilusión. Lo que la guerra le hizo a la gente no era algo que se pudiera borrar con el tiempo. No importa cuántos años hayan pasado, la pérdida de humanidad nunca podría sanarse por completo. Las imágenes de las víctimas, los ojos aterrorizados de los niños y los gritos de las familias destruidas, ahora estaban impresos en su mente para siempre. Cuando finalmente llegó el final de la guerra, Sergio se encontró en un mundo donde las cicatrices de la violencia ya no eran visibles. La paz se había restablecido, pero la verdadera batalla, la batalla dentro de sí mismo, estaba lejos de terminar. Fue relevado de su cargo, pero una sensación de vacío y arrepentimiento permaneció con él. No sabía si lo haría alguna vez, poder volver a la vida normal. El peso de lo que había hecho seguía acosándolo, y empezó a comprender que la verdadera guerra no estaba en el campo de batalla, pero dentro de cada soldado estaba la lucha por recuperar la humanidad que la guerra había destruido. Sintió un dolor silencioso, un dolor que le hizo cuestionar si alguna vez volvería a encontrar la paz. El tiempo último, Sergio miró las caras de sus compañeros. Él vio que ellos también fueron marcados de una manera u otra. Algunos se marchaban para intentar seguir adelante, mientras que otros parecen haber perdido el rumbo. Sabía que cada uno de ellos había sido moldeado por la guerra de manera irreversible. Sergio no tenía respuestas para lo que había pasado, no había manera de justificar los actos que había cometido, pero sí sabía una cosa: la guerra había quitado a todos lo que era más valioso, la capacidad de sentir y cuestionar, vivir en paz consigo mismos. La guerra había destruido la humanidad de todos quien lo había vivido, y ahora para Sergio todo lo que quedaba era intentar encontrar una manera de vivir con la versión de sí mismo que la guerra le había impuesto. La verdad, sin embargo, fue que Sergio sabía que la guerra no terminaba con la firma de un tratado de paz. La guerra se arraigó en las almas de los soldados, en los cuerpos de las víctimas, en los ecos de las explosiones y en los recuerdos de los horrores vividos. Para él, el fin de la guerra fue solo el comienzo de otra batalla, una batalla interna para la que no estaba preparado. Cuando se dieron las órdenes finales para la retirada de los soldados, pensó que tal vez finalmente pudo encontrar una manera de regresar a la vida civil. Pero, ¿cómo podría volver a ser quien era, cuando se había convertido en algo tan diferente? Lo que quedaba de su identidad era una sombra que trató de entender, pero eso se disolvió con cada día que pasaba. Los meses posteriores a la guerra se pasaron intentando reconstruir. Sergio regresó a su ciudad natal, pero todo parecía extraño. Las calles, los sonidos, la gente, nada parecía tener el mismo significado. Intentó volver a su trabajo como mecánico, pero la sensación de desconexión estaba siempre presente. Ya no podía mirar a la gente a los ojos sin ver el miedo y el dolor reflejados en ellos.
Vimos esos mismos expresiones en los rostros de otras víctimas de la guerra, ahora de vuelta en casa, intentando reconstruir sus vidas. Después del impacto devastador, Sergio estaba empezando a comprender que no era solo él quien estaba roto, sino toda una generación de personas que había vivido el horror de una guerra. Eso nunca terminaría realmente. Poco a poco, empezó a distanciarse de todo lo que lo conectaba a su pasado civil. Los amigos que tenía antes de la guerra comenzó a distanciarse y prefería estar solo. Cuando alguien le preguntó cómo estaba, él simplemente diría bien, pero eso nunca reflejó lo que realmente sentía. Sergio estaba lejos de estar bien. Sentía un dolor silencioso, un dolor que nadie podía entender. Sabía que necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo no sabía cómo pedirlo. El estigma de ser un veterano traumatizado le impedía abrirse, y se sentía cada vez más aislado, atrapado en una prisión emocional del cual no pudo escapar. Las cicatrices que llevaba eran invisibles para el mundo, pero estaban profundamente arraigados dentro de él. Fue entonces cuando decidió ir al médico, por primera vez con el corazón apesadumbrado y una creciente ansiedad. Sergio sabía que necesitaba ayuda profesional, pero el temor a ser juzgado lo consumía. Durante la consulta, finalmente, habló sobre los horrores de la guerra, sobre lo que había hecho y lo que sentía. El médico escuchó atentamente sin interrupción, pero Sergio sabía que las palabras que decía no fueron suficientes para describir el dolor que sentía. Después de la consulta, se sintió aliviado de finalmente poder hablar, pero también sintió un nuevo peso en su conciencia. Sabía que el viaje hacia la recuperación sería largo, pero tal vez, solo tal vez, comenzaría a encontrar una manera de reconstruir su humanidad. Sergio estaba mirando al vacío que le quedó después de la guerra. Por tanto tiempo, se había dedicado a ser el soldado perfecto, alguien que no tenía miedo de seguir órdenes, alguien que creía que sus acciones eran simplemente innecesarias, pero ahora todo parecía haber perdido su sentido. Él sabía nunca podría volver a ser la persona que había sido antes de la guerra. Los horrores, las atrocidades y las muertes que había causado y presenciado quedaron grabados en su memoria como cicatrices indelebles. El vacío dentro de él parecía crecer, y la culpa que cargaba lo consumía lentamente. La guerra había destruido no solo su humanidad, pero la esencia misma de lo que significaba ser humano. Sergio se dio cuenta de que incluso después de que la guerra hubiera terminado, él nunca volvería a ser el mismo. La línea entre el soldado y el hombre que había sido se había desenfocado, y el camino de regreso a su humanidad parecía imposible. Empezó a comprender que en la guerra todos eran enemigos y soldados desechables por igual. En la guerra los humanos no eran más que peones en un juego sin sentido, y mientras se miraba a sí mismo, él sabía que en algún momento él también se había convertido en parte de esta máquina. Ahora todo lo que podía hacer era intentar aceptarlo. La persona que podría haber sido ya no existía.